Dragonlance, la guerra de los espíritus 3. El nombre del único. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El amo del calabozo. 2021. Capítulo 7. Un viaje inesperado. Inmediatamente después de que el ingenio para viajar en el tiempo se activara, Tassleoth fue consciente de dos cosas, una oscuridad impenetrable y acertijo chillando en su oído al tiempo que le aferraba la mano izquierda con tanta fuerza que los dedos se le quedaron dormidos. Tampoco el resto de su cuerpo sentía nada, ni debajo ni encima ni a los lados, excepto acertijo. No sabía si estaba cabeza abajo o de pie o en una postura combinada entre lo uno y lo otro. Esta entretenida situación se prolongó muchísimo tiempo, tanto que Tass empezó a aburrirse un poco de ella. Una persona puede quedarse mirando la oscuridad impenetrable solo un cierto periodo de tiempo antes de ocurrírsele que le gustaría un cambio. Hasta dar volteretas en tiempo y espacio, si era eso lo que hacían, cosa de la que Tass no estaba seguro, ni mucho menos, acaba por oler a rancio tras estar haciéndolo durante un buen rato. Finalmente uno llega a la conclusión de que es preferible que te aplaste el pie de un gigante que tener a un gnomo chillando sin parar en tu oído. Tremenda capacidad pulmonar la de los gnomos, por cierto, y casi arrancándote la mano de la muñeca. La situación continuó otro buen rato hasta que Tassleoth y Acertijo aterrizaron, chocaron, contra algo que era blando y fangoso y que olía intensamente a barro y agujas de abeto. No fue una caída suave, y acabó bruscamente con el aburrimiento del kender y los chillidos del gnomo. Tassleoth yacía de espaldas, abriendo y cerrando la boca en un intento desesperado de llevar a los pulmones lo que probablemente sería el último aire que inhalaría. Miró a lo alto, esperando ver el enorme pie de caos suspendido sobre él. Solo disponía de unos pocos segundos para explicarle la situación a Acertijo, que estaba a punto de ser espachurrado sin saberlo. «Vamos a tener una muerte de héroes», dijo cuando logró aspirar la primera bocanada de aire. «¿Qué?», chilló el gnomo, también con la primera bocanada de aire que aspiraba. «¿Que vamos a tener una muerte de héroes?», repitió Tassleoth. Entonces, de repente, se dio cuenta de que no. Absorto en preparar tanto al gnomo como a sí mismo para el inminente deceso, no había mirado el entorno con atención, sino que había dado por sentado que lo que vería sería la fea planta del pie de caos. Ahora que tuvo tiempo para observar, vio sobre él no un pie, sino las agujas de abeto que goteaban por la lluvia de una tormenta. Tassleoth se tanteó la cabeza para comprobar si se había dado un fuerte golpe, porque sabía por experiencia que los golpetazos en el cráneo le hacían ver a uno las cosas más extrañas, aunque por lo general esas cosas eran estrellas estallando, no agujas de abeto goteando lluvia. Sin embargo, no encontró rastro de golpes en su cabeza. Al oír que Acertijo inhalaba hondo para, a buen seguro, lanzar otro de aquellos penetrantes chillidos, Tassleoth levantó la mano en un gesto imperioso. «Chist», instó en un susurro tenso. «Creo que he oído algo». Bueno, a decir verdad, no había oído nada. Vale, sí. Había oído la lluvia cayendo de las agujas del abeto, pero no había oído nada ominoso, como implicaba su tono. Solo había fingido para frenar los chillidos del gnomo. Por desgracia, como sucede frecuentemente con los pecadores, recibió el castigo inmediato a su falta, porque sí oyó algo ominoso, el chocar metálico de acero contra acero, seguido de un ensordecedor estallido. Con su experiencia como héroe, Tass solo sabía de dos cosas que sonaran así, el entrechocar de espadas y las bolas de fuego al explotar contra cualquier cosa. Lo siguiente que escuchó fue otro chillido, solo que esta vez, afortunadamente, no era Acertijo. El grito se había producido a cierta distancia y tenía el definido sonido de un goblin muriendo, una posibilidad que reafirmó el asqueroso tufo de pelo de goblin quemado. El chillido cesó bruscamente, y a continuación se oyó un ruido estrepitoso,
como de cuerpos grandes corriendo por un bosque bajo agujas de abeto goteantes. Pensando que podrían ser más goblins y consciente de que el momento no era el más indicado para topar con ese tipo de criaturas, sobre todo con las que acaban de recibir la descarga de una bola de fuego, Tasleof reptó sobre el vientre hacia el cobijo de un abeto de ramas bajas arrastrando a Acertijo tras de sí. ¿Dónde estamos?, demandó el gnomo mientras levantaba la cabeza del barro en el que se hallaban tirados. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Cuándo vamos a regresar? Todas ellas preguntas sensatas y lógicas. Típico de un gnomo y directo al grano, pensó Tas. Lo siento, pero no lo sé, contestó mientras oteaba entre las agujas de abeto mojadas, intentando ver qué pasaba. El ruido estruendoso sonaba cada vez más fuerte, lo que significaba que se iban acercando. Ninguna de las tres cosas. Acertijo se quedó boquiabierto, tanto que cuando cerró la boca tenía la barbilla manchada de barro. ¿Cómo que no lo sabes?, instó, indignado. Tú nos has traído aquí. No, respondió muy digno Tas. Yo no lo hice. Esto nos trajo aquí. Señaló el ingenio para viajar en el tiempo que sostenía en la mano, donde se suponía que no debía. Al advertir que Acertijo hacía otra inhalación profunda, Tas le asestó una mirada fulminante. Así que supongo que, después de todo, no lo arreglaste bien, sentenció. El gnomo soltó el aire con un ruido de fuelle. Miró el ingenio de hito en hito, masculló algo sobre esquemas extraviados y falta de directivas internas, tras lo cual alargó la mano cubierta de barro. Pásamelo. Le echaré una ojeada. No, muchas gracias, dijo Tas, que metió el artilugio en uno de sus saquillos y cerró la solapa. Creo que lo mejor es que lo guarde. Y cállate de una vez. Tasleof llevó el dedo a los labios y volvió a escudriñar por debajo de la rama del abeto. No descubras que estamos aquí. Al contrario que la mayoría de gnomos, que jamás ven nada aparte del interior del monte no importa, Acertijo era un viajero veterano que había corrido muchas aventuras, de las cuales no había disfrutado lo más mínimo. Interrumpían el trabajo de uno. Pero había aprendido una lección importante: lo mejor para sobrevivir a una aventura era quedarse escondido en algún sitio oscuro y cómodo y mantener la boca cerrada. En eso era muy bueno. Acertijo era tan bueno escondiéndose que cuando Tasleof, que no era en absoluto bueno en ese tipo de cosas, empezó a levantarse con una exclamación alegre para ir al encuentro de dos humanos que acababan de salir corriendo del bosque, el gnomo agarró al Kender con una fuerza nacida del terror y lo obligó a agacharse de nuevo. En nombre de todo lo que es combustible, ¿qué demonios haces?, increpó. No son goblins quemados, como pensé al principio, argumentó Tas mientras señalaba. Ese hombre es un caballero de Solamnia. Lo sé por su armadura. Y el otro es un mago. Lo sé por la túnica. Solo voy a saludarles y a presentarme. Si hay algo que he aprendido en mis viajes, dijo Acertijo en un ahogado susurro, es que uno no se presenta nunca a alguien que blande una espada o que viste túnica de hechicero. Se deja que sigan su camino y uno sigue por el suyo. ¿Has dicho algo?, preguntó el mago desconocido, volviéndose hacia su compañero. No, contestó el caballero al tiempo que levantaba la espada y escudriñaba atentamente a su alrededor. Bueno, pues alguien habló, insistió el mago con tono sombrío. He oído claramente unas voces. Pues yo no oigo nada con los latidos de mi corazón. El caballero hizo una pausa, escuchó, y después sacudió la cabeza. No, no oigo nada. ¿Cómo sonaban? A voces de goblins. No, repuso el mago que escrutaba las sombras. Por su aspecto, el hombre era solámnico, ya que tenía el cabello rubio y largo, sujeto en una coleta para que no le estorbara. Sus ojos eran azules, penetrantes, intensos. Vestía una túnica que parecía roja, pero que ahora estaba tan manchada de barro, humo y sangre que no se distinguía bien el color a la luz grisácea del lluvioso día. Un atisbo de cordón dorado se apreciaba en los puños y en el dobladillo. Fíjate, exclamó Tas, asombrado a más no poder. Lleva el bastón de Raistlin. Por extraño que parezca, decía el mago, me sonó a voz de Kender. Tasleof se tapó la boca con la mano. Acertijo sacudió la cabeza con gesto sombrío.
¿Qué iba a hacer un Kender aquí, en medio de un campo de batalla?, comentó el caballero, sonriendo. ¿Qué hace un Kender en cualquier lugar?, repuso maliciosamente el mago. Aparte de ocasionar problemas para los que tienen la desgracia de encontrarse con él. ¡Qué gran verdad!, suspiró tristemente Acertijo. ¡Qué grosería!, rezongó Tassleoff. Quizá no vaya a presentarme, después de todo. Mientras no fueran goblins lo que oíste, comentó el caballero, que echó una ojeada hacia atrás. ¿Crees que los hemos frenado? El hombre llevaba la armadura de un caballero de la corona. Al principio Taz lo había tomado por un hombre de más edad, ya que su cabello tenía bastantes canas, pero tras observarlo un rato, el Kender se dio cuenta de que el caballero era mucho más joven de lo que aparentaba a primera vista. Eran sus ojos lo que le hacían parecer mayor, había en ellos una tristeza y un cansancio que no eran propios de alguien tan joven. «Los hemos frenado de momento», contestó el mago, que se dejó caer pesadamente al pie de un árbol y sostuvo el bastón en sus brazos con gesto protector. No cabía duda de que el bastón era de Raistlin. Taz conocía muy bien aquel bastón, con su bola de cristal asida por la garra dorada de un dragón. Recordaba la cantidad de veces que había alargado los dedos para tocarlo, con el resultado de recibir una palmada en la mano. Y muchas veces he visto a Raistlin sostener el bastón exactamente así, se dijo Taz entre dientes. Sin embargo, el mago no es Raistlin, así que le ha robado el bastón. En tal caso, a Raistlin le gustará saber quién fue el ladrón. Taz escuchó poniendo todos sus oídos, como rezaba el dicho Kender. Nuestros enemigos sienten ahora un miedo considerable a tu espada y a mi magia, decía el hechicero. Por desgracia, los goblins les tienen un miedo aún más considerable a sus comandantes. El látigo no tardará en convencerles de que vengan tras nosotros. Tardarán tiempo en reagruparse. El caballero se sentó en cuclillas debajo del árbol, cogió un puñado de agujas secas y se puso a limpiar la hoja de su espada. Tiempo suficiente para que descansemos e intentemos encontrar el camino de vuelta a nuestra compañía. O tiempo suficiente para que nuestros compañeros nos encuentren. A buen seguro han salido a buscarnos. A buscarte a ti, Uma, dijo el mago con una sonrisa irónica. Se recostó en el tronco del árbol y cerró los ojos, cansado. No se esforzarán mucho en encontrarme a mí. Al caballero pareció inquietarle ese comentario. Su expresión se tornó más grave y se concentró en la tarea que realizaba, frotando con fuerza una mancha que se resistía. «Tienes que comprenderlos, Magius», empezó. «Uma», repitió Taz. Magius miró de hito en hito a los dos y parpadeó, sin salir de su asombro. Después miró el ingenio para viajar en el tiempo. «¿Crees que?» «Los comprendo perfectamente, Uma», replicó Magius. El caballero de Solamnia Medio es un necio ignorante y supersticioso que cree todas esas historias siniestras sobre hechiceros que le contó su niñera para asustarle y que guardará silencio por la noche, consecuencia de lo cual espera verme saltar por el campamento desnudo, farfullando, despotricando y transformándole en un tritón con un simple gesto de mi bastón. Y no es que no pudiera hacerlo, ojo, continuó el hechicero mientras enarcaba una ceja y torcía la comisura de los labios en una sonrisa contagiosa. Y no creas que no me lo he planteado. Pasar 5 minutos como tritón sería un cambio interesante para la mayoría de ellos. Les ensancharía la mente, al menos. No creo que la vida como tritón sea mucho de mi gusto, dijo Uma. Ah, pero es que tú, amigo mío, eres diferente, adujo Magius, suavizando el tono. Alargó la mano y la posó en la muñeca del caballero. A ti no te asustan las ideas nuevas. No te atemoriza lo que no entiendes. Ni siquiera de niño te dio miedo ser mi amigo. Tú les enseñarás a tener mejor opinión de los hechiceros, Magius, dijo Uma, poniendo la mano sobre la de su amigo. Les enseñarás a considerar la magia y a quienes la practican con respeto. No lo haré, repuso fríamente Magius, porque en realidad no me importa lo que piensen de mí. Si alguien es capaz de cambiar su punto de vista obsoleto y anticuado, esa persona eres tú, Uma. Y más vale que lo hagas cuanto antes, añadió, con un tono serio que había sustituido al burlón de antes. El poder de la reina oscura crece día a día.
está reuniendo vastos ejércitos. Incontables miles de criaturas malignas acuden en masa a unirse a su estandarte. Esos goblins no se habrían atrevido antes a atacar a una compañía de caballeros, pero ya viste la ferocidad con la que cayeron sobre nosotros esta mañana. Empiezo a pensar que no es al látigo a lo que temen, sino a la ira de la reina oscura si fracasan. Aún así, no tendrá éxito. No debe tenerlo, Magius, dijo Uma. Ella y sus dragones malignos tienen que ser expulsados del mundo, de vuelta al abismo. Porque si no se la derrota, viviremos como esos desdichados goblins, atemorizados el resto de nuestra vida. Uma suspiró y sacudió la cabeza. Sin embargo, he de admitir, querido amigo, que no veo cómo podremos hacerlo. El número de sus esbirros es incontable, su poder inmenso. Pero la derrotaste, gritó Taz, incapaz de contenerse un segundo más. Se soltó de las manos de Acertijo, que lo hacían frenéticamente, se puso de pie y salió corriendo de debajo del abeto. Uma se incorporó de un brinco y desenvainó la espada en el mismo movimiento. Magius extendió el bastón con el cristal asido por la garra del dragón apuntado hacia el Kender y empezó a pronunciar palabras que, por su sonido enrevesado, Taz reconoció como mágicas. Consciente de que quizá no disponía de mucho tiempo antes de que se convirtiera en un tritón, Tazleof habló muy deprisa. Reúnes un ejército de héroes y luchas contra la propia reina de la oscuridad en persona y, aunque mueres, Uma, y tú también mueres, Magius. Por cierto, lamento muchísimo eso. Como decía, aunque mueres, consigues que todos los dragones perversos regresen a AGG. Ocurrieron simultáneamente varias cosas junto con aquel AGG. Dos grandes, peludas y malolientes manos de goblin agarraron a Acertijo, mientras que otro goblin de piel amarillenta y boca babeante sujetó a Tazleof. Antes de que el Kender tuviera tiempo de coger su puñal, antes de que Acertijo tuviera tiempo de coger aire, un ardiente arco zigzagueante salió del bastón y alcanzó al goblin que agarraba al gnomo. Uma atravesó con su espada al goblin que intentaba llevarse a Taz. «Vienen más goblins», dijo el caballero, sombrío. «Más vale que pongas pies en polvorosa, Kender». Se escuchaba el fuerte sonido de pisadas entre los árboles y las voces guturales de goblins lanzando aullidos espantosos que prometían muerte. Uma y Magius se colocaron espalda contra espalda, el caballero con la espada empuñada y Magius con el bastón enarbolado. «No os preocupéis», gritó Tazleof. «Tengo mi cuchillo. Se llama mataconejos». Abrió un saquillo y empezó a buscar entre las cosas que guardaba en él. Caramon le puso ese nombre. «No lo conocéis. ¿Estás loco?», chilló Acertijo con un timbre que sonaba como el pitido de la sirena de monte no importa a mediodía, un pitido que nunca, bajo ningún concepto, se para a mediodía. Una mano tocó a Tazleof en el hombro, y una voz susurró a su oído: «Ahora no. Aún no es el momento». «¿Perdón?». Taz se giró para ver quién le hablaba, y siguió girando sobre sí mismo. Y girando. De pronto se quedó parado, y el mundo era el que giraba, y todo era una gran mancha de colores arremolinados, y él no sabía si estaba cabeza abajo o cabeza arriba, y Acertijo se encontraba a su lado, chillando. Entonces todo se puso oscuro, muy oscuro. En medio de la oscuridad, de los giros y de los chillidos, Tazleof solo estaba pendiente de una idea, un pensamiento importante. Tan importante que se aseguró de retenerlo con toda la fuerza de su mente y no dejarlo escapar. He encontrado el pasado. Capítulo 8. La llegada del dios. Llovía en las llanuras de Solamnia. Había estado lloviendo sin interrupción desde la aplastante derrota que las tropas de Mina habían infligido a los caballeros en la ciudad de Solantus. Nada más haber ocupado la urbe, Mina había anunciado a los caballeros supervivientes que la siguiente ciudad que se proponía tomar era la de Sanctión. También les había dicho que pensaran en el poder del dios, único, responsable de su derrota. Hecho esto, les había permitido marcharse libremente para que propagaran la palabra del único. Los caballeros no tuvieron otra opción que obedecer tristemente la orden de su conquistadora. Cabalgaron durante días bajo la lluvia, en dirección a la casa solariega de Lord Ulrich, localizada a unos 80 kilómetros al este de Solantus.
La lluvia era fría y lo empapaba todo, de modo que los caballeros y los escasos componentes de sus menguadas fuerzas iban calados hasta los huesos, cubiertos de barro y temblando de frío. Los heridos que llevaban cayeron presa de la fiebre y muchos murieron. Lord Nigel, caballero de la corona, fue uno de los que fallecieron. Lo enterraron bajo un túmulo de piedras con la esperanza de que en algún momento, más adelante, sus parientes pudieran trasladar el cadáver para darle debida sepultura en la cripta familiar. Mientras ayudaba a apilar las pesadas piedras sobre el cadáver, Gerard no pudo evitar pensar si el alma de Lord Nigel habría ido a unirse al ejército que había derrotado a los caballeros de Solamnia, un ejército de muertos. En vida, Lord Nigel habría derramado hasta la última gota de su sangre antes que traicionar a la caballería. En la muerte, podría convertirse en su enemigo. Gerard había visto los espíritus de otros caballeros solámnicos deslizándose en la horrenda corriente del río de almas. Suponía que los muertos no tenían alternativa, que se unían a ese ejército a la fuerza, coaccionados. ¿Más a quién servían? ¿A esa chica, Nina? ¿O a alguien o algo mucho más poderoso? La casa solariega de Lord Ulrich era de diseño sencillo, construida con piedra extraída de la misma zona donde se alzaba. La casa era sólida, maciza, con torres cuadradas y gruesos muros. Lord Ulrich había ordenado a su escudero que se adelantara para avisar a su esposa de que se dirigían hacia allí, y a su llegada los caballeros encontraron las chimeneas encendidas, juncos frescos cubriendo los suelos, pan recién hecho y vino caliente con azúcar y especias. Los caballeros comieron y bebieron, se calentaron junto al fuego y secaron sus ropas. Después se reunieron en consejo para tratar de decidir qué hacer a continuación. Su primer movimiento era obvio, y enviaron jinetes a galope tendido a Sancción para alertar a la ciudad de que los caballeros de Neraka, tras tomar Solantus, amenazaban con marchar seguidamente sobre Sancción. Antes de que Solantus cayera, tal idea habría provocado los resoplidos desdeñosos de los caballeros. Los caballeros negros tenían sitiada Sancción desde hacía meses sin ningún resultado. La presencia de los solámnicos aseguraba que el puerto permaneciera abierto y que los suministros entraran en la ciudad, de manera que, si bien los habitantes de la urbe asediada no vivían bien, tampoco pasaban hambre. Los solámnicos habían estado a punto de romper el cerco en una ocasión, pero su tentativa fracasó por un extraño infortunio. El sitio continuó al haber equilibrio entre los dos bandos, sin que ninguna hiciera ningún progreso contra el otro. Pero eso había sido antes de que Solantus cayera por el ataque de un ejército de muertos, de dragones, de una chica llamada Mina y del dios único. Todo ello ocupó un lugar prominente en las discusiones y argumentos que resonaron por todo el gran salón de la casa solariega. La estancia, grande y rectangular, tenía las grises paredes de piedra cubiertas con unos cuantos tapices espléndidos que representaban escenas ilustrativas de textos de la medida. Velones de cera alumbraban el salón. No había sillas suficientes, de modo que los caballeros permanecían de pie, agrupados alrededor de sus jefes, que se sentaban tras una gran mesa ornamentada con tallas. A todos se les permitió expresar su opinión. Lord Asgal, oficial superior de la Orden de la Rosa y cabeza del Consejo de Caballeros, los escuchó a todos pacientemente, en silencio, incluida Odila, cuya opinión no era nada grata de oír. Fuimos derrotados por un dios, les dijo, mientras los demás rebullían, murmuraban e intercambiaban miradas recelosas. ¿Qué otro poder en Kryn podría haber lanzado a las almas de los muertos contra nosotros? Nigromantes, sugirió Lord Ulrich. Los nigromantes animan los cuerpos de los muertos, puntualizó Odila. Sacan esqueletos de la tierra para luchar contra los vivos. Nunca han tenido poder sobre los espíritus de los muertos. Los otros caballeros se mostraban cabizbajos, adustos. Parecían, y se sentían, derrotados. Por el contrario, Odila hacía gala de un nuevo ímpetu, de exaltación. Su negro cabello húmedo brillaba con la luz del fuego y sus ojos relucían al hablar del dios. ¿Y qué pasa con los caballeros muertos, como Lord Sod? Arguyó Lord Ulrich.
El rechoncho caballero había perdido mucho peso durante el largo y desalentador viaje. Alrededor de la boca le colgaban pliegues de piel floja, su rostro, habitualmente alegre, tenía una expresión solemne, y sus ojos chispeantes estaban apagados. Vuestro comentario ratifica mi idea, milord, repuso fríamente Odila. Sobre Sot cayó la maldición de los dioses. Solo una deidad tiene semejante poder, y esta es poderosa. Alzó la voz para hacerse oír sobre los gritos de furia y las palabras de denuncia. Lo habéis visto con vuestros propios ojos. ¿Qué otra fuerza podría crear legiones de almas y exigir la lealtad de los dragones? Los visteis sobre las murallas de Solantus, rojos, blancos, negros, verdes y azules. No estaban allí a las órdenes de Beryl, ni al servicio de Malice o de cualquier otro de los señores supremos. Estaban al mando de Mina, y Mina estaba allí al servicio del único. Las palabras de Odila quedaron ahogadas por los abucheos, pero esa reacción significaba que había tocado el punto flaco en sus armaduras. Nadie podía negar una sola palabra de lo que había dicho. Lord Asgal, el caballero de más edad, canoso, recto, severo en gesto y compostura, llamó al orden a gritos repetidamente mientras golpeaba la mesa con la empuñadura de su espada. Finalmente el alboroto cesó. Asgal miró a Odila, que permanecía de pie, con la cabeza bien levantada en un gesto desafiante y el rostro acalorado. ¿Y qué propones?, empezó. Y cuando uno de los caballeros dejó escapar un siseo, el oficial superior lo silenció con una mirada fulminante. Somos gente de fe, dijo Odila. Siempre lo hemos sido. Creo que este dios intenta hablarnos, y que deberíamos escuchar. De nuevo se alzó un alboroto de voces iracundas mientras muchos de los presentes agitaban los puños. Un dios que trae la muerte, gritó uno que había perdido a su hermano en la batalla. ¿Y los antiguos dioses, qué?, replicó Odila también a voz en cuello. Arrojaron una montaña de fuego sobre Kryn. Aquello hizo que algunos caballeros se callaran al quedarse sin argumentos, pero otros siguieron gritando y protestando, iracundos. Muchos solámnicos perdieron la fe tras el cataclismo, siguió Odila. Afirmaban que los dioses nos habían abandonado. Entonces, durante la Guerra de la Lanza, descubrimos que habíamos sido nosotros los que los abandonamos a ellos. Al acabar la Guerra de Caos, cuando despertamos y supimos que ya no estaban los dioses, clamamos contra ellos por abandonarnos. Puede que esta vez no sea así. Quizá la tal Mina es una segunda Goldmoon, que viene a traernos la verdad. ¿Cómo vamos a saberlo hasta no haberlo investigado? ¿Hasta que no hayamos hecho preguntas? Sí, ¿cómo?, se preguntó Gerard para sus adentros, mientras la semilla de un plan empezaba a germinar en su mente. No podía menos que admirar a Odila, aunque habría querido agarrarla por los hombros y sacudirla hasta hacer que le castañetearan los dientes. Solo ella tenía el valor de decir en voz alta lo que había que decir. Lástima que no tuviera tacto para hacerlo de manera que la cosa no desembocara en una pelea a puñetazo limpio. El caos estalló en el salón, unos discutiendo con otros a favor o en contra y Lord Asgal golpeando con la empuñadura de la espada con tanta fuerza que saltaron astillas de la mesa de madera. El rifirrafe continuó hasta bien entrada la noche y, finalmente, se presentaron a consideración dos propuestas. Un grupo pequeño, pero que se hacía oír, quería que cabalgaran hasta Ergot, donde los caballeros aún aguantaban firmes, y allí lamerse las heridas y reagrupar fuerzas. Este plan contaba con el apoyo de muchos hasta que alguien apuntó amargamente que si Sanción caía sus filas aumentarían desde aquel momento hasta el final de los tiempos y jamás serían lo bastante fuertes para recuperar todo lo que habían perdido. La otra propuesta instaba a los caballeros a marchar hacia Sanción para reforzar las filas de los caballeros que ya defendían la ciudad en disputa. Pero la minoría argumentó que cómo podían estar seguros de que el enemigo tenía realmente intención de dirigirse a Sanción. Que era extraño que esa chica revelara sus planes. Que tenía que ser un truco, una trampa. Y así, siguieron discutiendo sobre lo mismo. Nadie hizo la menor mención al dios único. Hasta en el propio consejo había división. Lord Ulrich estaba a favor de cabalgar hacia Sanción. Lord Siegfried,
que sustituía al fallecido Lord Nigel en el consejo, abogaba por Aegot y argumentaba que los caballeros harían bien en retirarse. Gerard miró a Odila, que se encontraba cerca de él. La mujer estaba pensativa y muy callada, sus oscuros ojos ensombrecidos. Al parecer no tenía más argumentos que presentar, nada más que decir. Gerard debería haber comprendido que el silencio era mala señal en aquella joven con tanta labia. A decir verdad, estaba demasiado absorto en sus propios pensamientos y planes para que se fijara en ella más allá de preguntarse qué había esperado conseguir con su intervención. La siguiente vez que volvió la vista hacia ella para preguntarle si quería acompañarlo a comer algo, se encontró con que la mujer se había ido. Lord Asgal se puso de pie y anunció que el consejo estudiaría ambas propuestas, y los tres se retiraron para discutir la cuestión en privado. Pensando que la proposición de su propio plan podría ayudarles a tomar una decisión, Gerard dejó a sus compañeros, que seguían discutiendo, y fue en busca de los tres mandos. Los encontró encerrados en lo que antaño fuera una capilla dedicada al culto de Kiri-Holit, uno de los antiguos dioses al que habían reverenciado muchos caballeros de Solamnia. Soldados al servicio de Lord Ulrich montaban guardia frente a la puerta. Gerard les dijo que tenía un asunto urgente que plantear al consejo, y después, tras haber pasado horas de pie, se acomodó, agradecido, en el banco que había fuera de la capilla a esperar que los altos oficiales le dieran la venia para entrar. Mientras aguardaba, repasó su plan una y otra vez, buscándole algún fallo. No lo halló. Seguro de sí mismo y ansioso, esperó con impaciencia a que los caballeros lo llamaran. Al rato, uno de los guardias se acercó a él y le comunicó que lo recibirían en aquel momento. Cuando Gerard entró en la vieja capilla se dio cuenta de que el consejo ya había tomado una decisión. Supuso, a juzgar por el modo en que Lord Ulrich sonreía, que la decisión era marchar a Sancción. Lo hicieron esperar un poco más mientras Lord Siegfried conferenciaba en voz baja con Lord Asgal. Gerard miró con interés la capilla. Las paredes eran de piedra toscamente labrada, y en el suelo se alineaban bancos de madera, pulidos por los años de uso. La capilla era pequeña, ya que era privada, para uso de la familia y los sirvientes. Al fondo se veía un altar. Gerard distinguió con esfuerzo el símbolo de Kiri-Holit, el cuerno de bisonte, tallado en relieve. Gerard intentó imaginar el aspecto de la capilla años atrás, cuando el Lord Caballero, su esposa y sus hijos, sus soldados y sus sirvientes, acudían a este lugar a reverenciar al dios. Del techo colgarían estandartes de vivos colores. El clérigo, probablemente un hombre severo, con aspecto de guerrero, habría ocupado su lugar al frente mientras se preparaba para leer el libro de la medida o relatar alguna historia de Vina Solamnus, el fundador de la Orden de Caballería. La presencia del dios se habría percibido en esta capilla. Sus devotos se habrían sentido confortados por esa presencia y habrían reanudado su vida diaria fortalecidos y renovados. Actualmente faltaba tal presencia, ahora que era tan necesaria. Oiremos ahora lo que queréis decirnos, Sir Gerard. En la voz de Lord Asgal había un timbre de impaciencia, y Gerard se dio cuenta con sobresalto de que esta era la segunda vez que le hablaba. Os pido disculpas, milores, dijo, haciendo una reverencia. Tras recibir invitación para que se adelantara y hablara, expuso su plan en líneas generales. Los tres caballeros escucharon en silencio, sin dejar ver lo que pensaban. Podría proporcionaros respuesta a una pregunta al menos, milores, concluyó. Si es cierto que Mina se propone marchar contra Sancción o si solo fue una estratagema para ocultarnos su verdadera meta. En tal caso, tal vez podría descubrir cuál es esa meta. Correrías un riesgo muy grande, observó Lord Siegfried, ceñudo. A mayor riesgo, mayor gloria, citó Lord Ulrich con una sonrisa. Ojalá fuera así, milord, repuso Gerard, que se encogió de hombros. Pero, en realidad, no correré tanto peligro. Los caballeros negros me conocen, ¿comprendéis? No tendrán motivo para cuestionar mi historia. No apruebo el uso de espías, manifestó Lord Siegfried, y mucho menos que uno de nuestros propios caballeros realice un papel tan degradante. La medida lo prohíbe. La medida prohíbe muchas cosas, arguyó secamente Lord Asgal.
En lo que a mí respecta, tiendo a decantarme por el sentido común más que por reglas que se marcaron en un lejano pasado. No te ordeno que lo hagas, Gerard, pero si te ofreces voluntario. Me ofrezco, señor, se adelantó, ansioso, Gerard. Entonces creo que puedes sernos de inestimable ayuda. El Consejo ha decidido que los caballeros cabalguen a Sancción para prestar apoyo. Estoy convencido de que la tal mina tiene intención de atacar la ciudad y, en consecuencia, no podemos retrasarnos. Sin embargo, me alegraría recibir la confirmación de ello y enterarme de cualquier plan que tenga para apoderarse de la ciudad. Incluso con dragones no le será fácil, ya que existen muchas estructuras subterráneas donde los ejércitos pueden ponerse a salvo del ataque. Además, también sus propios ejércitos pueden ser víctimas del miedo al dragón, expuso Lord Ulrich. Podría utilizar los reptiles contra nosotros y encontrarse con que sus propias tropas huyen aterradas del campo de batalla. Los muertos no huirán aterrados, pensó Gerard, si bien se guardó de decirlo en voz alta. Por las expresiones sombrías y los rostros aún más sombríos, sabía que los caballeros eran tan conscientes de eso como él. Buena suerte, Sir Gerard, le deseó Lord Asgal mientras se ponía de pie y le estrechaba la mano. Lord Ulrich también le dio un fuerte apretón de manos. Lord Siegfried se mostró solemne y estirado y claramente desaprobador, pero no argumentó nada más y, de hecho, le deseó suerte a Gerard, aunque no le dio la mano. No hablaremos de este plan con nadie, caballeros, dijo Lord Asgal al tiempo que miraba a los otros. Acordado aquello, Gerard estaba a punto de marcharse cuando el soldado entró para anunciar que había llegado un mensajero con noticias urgentes. Puesto que tales nuevas podían tener relevancia para el plan de Gerard, Lord Asgal le hizo un gesto indicándole que se quedara. El mensajero entró. Gerard se sobresaltó al reconocer a un joven escudero al servicio de Lord Vivar, comandante del puesto de avanzada de caballeros solámnicos que protegían Solace, lugar de su último destacamento. Se puso tenso, presintiendo malas noticias. El escudero, manchado de barro y con las ropas ajadas por el viaje, se adelantó, se puso firme ante Lord Asgal, y le tendió un estuche de pergaminos al tiempo que inclinaba la cabeza en un saludo respetuoso. Lord Asgal abrió el estuche, sacó el pergamino y empezó a leer. Su semblante cambió de forma notoria y sus cejas se arquearon. Después alzó la vista, con gesto estupefacto. ¿Sabes lo que pone aquí?, le preguntó al escudero. Sí, milord, respondió el joven. En caso de que el mensaje se perdiera, lo aprendí de memoria para transmitíroslo. Entonces hazlo, ordenó Lord Asgal mientras se apoyaba en la mesa. Quiero que estos caballeros lo oigan. Quiero oírlo yo mismo, añadió en voz baja, porque casi no doy crédito a lo que he leído. Milores, empezó el escudero a la par que se volvía a mirarlos, hace 3 semanas el dragón Beril lanzó un ataque contra la nación elfa de Qualinesti. Los caballeros asintieron en silencio. No estaban sorprendidos. Aquel ataque se veía venir hacía tiempo. El mensajero hizo una pausa para tomar aire y pensar qué decir a continuación. Gerard, ansioso por tener noticias sobre sus amigos en Qualinesti, tuvo que hacer un esfuerzo y apretar los puños para no sacarle la información a la fuerza. Milord Vivar lamenta informar que la ciudad de Qualinost quedó completamente destruida en el ataque. Si se da crédito a los informes que hemos recibido, la ciudad ha sido borrada de la faz de Ansalon. Una gran extensión de agua la cubre ahora. Los caballeros lo miraron de hito en hito, mudos por la sorpresa. Los elfos lograron llevarse por delante a su enemigo. La Gran Verde, Beril, ha muerto. Excelente noticia, exclamó Lord Ulrich. Quizás haya un dios, después de todo, comentó Lord Siegfried, haciendo un mal chiste que nadie rió. Gerard cruzó la estancia en 2 zancadas, agarró al sobresaltado escudero por el cuello de la chaqueta y casi lo alzó en vilo. ¿Y qué ha sido de los elfos, maldita sea? ¿De la reina madre, del rey? ¿Qué les ha ocurrido? Señor, por favor, exclamó el mensajero, al que le entrechocaban los dientes por las sacudidas. Gerard soltó al joven, que respiraba con dificultad.
Os pido disculpas, señor, milores, dijo Gerard en un tono menos estridente, pero he estado recientemente en Qualinesti, como ya sabéis, y les he tomado un gran aprecio a esas personas. Por supuesto, lo entendemos, Sir Gerard, contestó Lord Asgal. ¿Qué noticias se tienen del rey y de la familia real? Según los supervivientes que lograron llegar a Solace, la reina madre murió en la batalla con el dragón, informó el mensajero, lanzando una mirada desconfiada a Gerard mientras se mantenía fuera de su alcance. Se la aclama como heroína. Al parecer el rey ha escapado sano y salvo, y se dice que se unirá con el resto de su pueblo, los que consiguieron huir de la ira de la Verde. Al menos, con el dragón muerto los elfos podrán regresar ahora a Qualinesti, dijo Gerard, abrumado por el pesar. Me temo que no es el caso, milord, repuso el mensajero, sombrío. Aunque el dragón murió y su ejército se dispersó, poco después llegó un nuevo comandante para tomar el control. Es un caballero de Neraka que afirma que estuvo presente en la toma de Solantus. Ha agrupado a lo que queda de los ejércitos de Beryl y ha invadido Qualinesti. Son miles los que han acudido en tropel bajo su estandarte porque ha prometido riquezas y tierras gratis a todo el que se una a él. ¿Y qué pasa en Solace?, inquirió, inquieto, Lord Asgal. De momento nos encontramos a salvo. Haven se ha liberado. Las fuerzas de Beryl que controlaban la ciudad han abandonado sus puestos y viajan hacia el sur para no perderse el saqueo de la nación elfa. Pero mi señor cree que una vez que el tal Lord Samuel, como se denomina a sí mismo, tenga bien asegurado el control en Qualinesti, centrará su atención en Abanasinia como objetivo. En consecuencia, mi señor pide refuerzos. El mensajero hizo una pausa y sus ojos fueron de un caballero a otro. Todos rehuyeron su mirada suplicante, y tras intercambiar miradas, apartaron la vista. No había refuerzos que pudieran mandar. Gerard estaba tan afectado que al principio no identificó el nombre de Samuel relacionándolo con el hombre que lo había escoltado en el campamento de Mina. Solo lo recordaría estando ya de camino a Solantus. En aquel momento, solo era capaz de pensar en Laurana, pereciendo en la batalla contra la Gran Verde, y su amigo y enemigo, el comandante de los Caballeros Negros, el gobernador Medan. Los solámnicos nunca mencionarían a Medan ni lo calificarían de héroe, cierto, pero Gerard suponía que si Laurana había perecido, el aguerrido gobernador debía de haberla precedido en la muerte. Su corazón compadeció al rey, que ahora tenía que conducir a su pueblo al exilio. Gildas era demasiado joven para que el destino le impusiera una responsabilidad tan terrible, demasiado joven e inexperto. ¿Estaría a la altura de las circunstancias? Lo estaría cualquiera, sin importar lo mayor que fuera o la experiencia que tuviera. Sir Gerard. Sí, milord. Tienes permiso para marcharte. Sugiero que partas esta noche. En medio del tumulto nadie se hará preguntas sobre tu desaparición. ¿Tienes todo lo que necesitas? He de arreglar la cuestión de quién llevará mis mensajes, milord. Gerard no podía permitirse el lujo de entregarse a la tristeza por más tiempo. Esperaba que algún día se le presentara la ocasión de vengar a los muertos, pero, de momento, tenía que asegurarse de que no se uniría a ellos. Una vez resuelto eso, estaré preparado para partir de inmediato. Mi escudero, Richard Kent, es joven pero sensato, y un jinete experto, dijo Lord Asgal. Lo designaré como tu mensajero. ¿Te parece un arreglo satisfactorio? Sí, milord. Se mandó llamar a Richard. Gerard había visto al joven antes, y le había causado buena impresión. Los dos no tardaron en convenir el lugar donde Richard esperaría para recibir noticias de Gerard y el método de comunicarse. Después, Gerard saludó a los caballeros del consejo y se marchó. Al salir de la capilla de Kiriholit, Gerard se encontró en el anegado patio y agachó la cabeza para protegerse los ojos de la lluvia. Su primera idea fue buscar a Odila y ver qué tal estaba. Su segunda, y mejor, le convenció de que la dejara en paz. Le haría preguntas de hacia dónde se dirigía y qué planeaba, y le habían dado orden de no contárselo a nadie. En lugar de mentirle, decidió que era mejor no hablar con ella. Para evitar tropezar con Odila o con cualquiera, se dirigió a recoger lo que necesitaba dando un rodeo. No cogió la armadura, ni siquiera la espada.
Fue a la cocina y guardó un poco de comida en las alforjas, también agua, y una gruesa capa que había colgada delante del fuego para que se secara. La prenda aún estaba húmeda en algunos sitios y soltaba un intenso olor a oveja mojada, pero era ideal para su propósito. Vestido solo con camisa y pantalones, se envolvió en la capa y se encaminó a los establos. Tenía por delante una larga cabalgada, larga, mojada y solitaria.